Vamos a profundizar esta vez, ¿verdad? En lo que es descripción del movimiento cinemático en una dimensión. Entonces vea que todo va a ser unidimensional. Ajá, ajá. Ahí conforme vamos avanzando, vamos a ir metiéndole más dimensiones, ¿verdad? Entonces, Perfecto. primero nada más quería como hablar un poquito sobre qué es descripción de movimiento. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, para analizar un entorno dinámico. ¿Qué es un entorno dinámico? Un entorno de cualquier objeto o partícula que se esté moviendo. Entonces, podemos hablarlo también, un objeto que esté inmóvil, también lo podemos analizar. Y un concepto muy utilizado en las matemáticas que nos permite comprender este capítulo es lo que se llama flujo o tasas Ok. de cambio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en las matemáticas usted sabe que se trabaja mucho con lo que son tasas de cambio que son derivadas Derivadas. Ah, de ciertas variables conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Que esos son flujos. Entonces acá en este capítulo es súper importante porque nos da pie a poder entender cómo analizar la dinámica y la cinemática, perfecto. ¿verdad? Entonces, el movimiento prácticamente es una tasa de cambio a través del tiempo que va a ser distinta de cero o igual a cero. Entonces, lo que es mecánica clásica es la mecánica, ¿verdad? Porque hay varias áreas de la física, ¿verdad? La primera, una de las primeras es la mecánica clásica, ¿verdad? Que surge en los años cuando estuvo Galileo, Newton, ¿verdad? Que es una de las más básicas, pero más útiles en el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Porque trata de analizar objetos grandes que se mueven lentamente y prácticamente vivimos en un mundo donde todo es grande y se mueve lento en nuestra perspectiva. Entonces, la mecánica se encarga de estudiar y analizar el movimiento y el reposo de los cuerpos y cómo evolucionan estos bajo acciones de fuerzas. Entonces, podemos decir que se encuentra interesada en las leyes del comportamiento de los cuerpos físicos, macroscópicos, ¿verdad? En reposo y a velocidades pequeñas, comparadas con una velocidad de la luz, porque cuando ya las tasas de cambio o las velocidades, perdón acá, son cercanas a la luz, entonces ya esta mecánica clásica queda corta, no nos puede describir qué pasa con ese objeto a través del tiempo. Ya tendríamos que utilizar algunas herramientas matemáticas más complejas. Entonces, tenemos dos cosas, dinámica y cinemática. Este capítulo vamos a centrarnos en lo que es cinemática. La otra semana ya vamos a incluir lo que es un vector, algunas cantidades numéricas un poco diferentes a lo que es un escalar o a un número normal, como el escalar, ¿verdad? Y ya vamos a meter ese vector y después nos vamos a meter con la dinámica, ¿verdad? Por el momento solo con cinemática. Entonces, uno de los movimientos de la cinemática más sencillos y que se estudia mucho en los colegios es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es un movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, es un movimiento que, como el nombre lo dice, se da en línea recta. Y además de darse en línea recta, no hay presencia de aceleración. O sea, si el cuerpo lleva una cierta velocidad, la va a llevar siempre. O sea, que si cada segundo ese objeto recorre 20 metros, entonces a los 2 segundos va a tener 40, a los 3 segundos va a tener 60, a los 4 segundos va a tener 80 y a los 5 segundos va a tener 100. Va a ser una tasa constante en la que se estaría moviendo. Entonces, si yo intento graficar eso, ¿verdad? En una gráfica de velocidad-tiempo, entonces como la velocidad es constante, voy a obtener algo como acá, una línea recta. Eso es lo que tendría. Y así lo podríamos representar en una gráfica de velocidad-tiempo. Ahora bien, en física, para poder analizar el movimiento, necesitamos de algo que se llama marcos de referencia, porque sin un marco de referencia nosotros no sabríamos eh, con respecto a qué estoy observando un movimiento. Entonces, solo como para tener claro el concepto de marco de referencia, vemos ahí en el tren, ¿verdad? Que si nos imaginamos que nosotros somos la persona que va dentro del tren y estamos observando a estas dos personas acá sentadas, observaríamos a las personas en reposo. Pero si nosotros estamos fuera del tren y estamos viendo al tren, entonces ya no los observaríamos en reposo, sino que los observaríamos moviéndose con la velocidad que tiene el tren. ¿Y por qué cambia? Porque nuestra observación va a ser diferente dependiendo cuál es nuestro marco de referencia. Si estamos fuera, nuestro marco de referencia sería la Tierra y si estamos dentro, nuestro marco de referencia sería el tren.
Eso hay que considerarlo siempre. Entonces, ahí les pongo que todas las mediciones se realizan en relación con un marco de referencia y el marco de referencia va a consistir entonces un acuerdo que lo emplea uno, ¿verdad? Como investigador o como el que va a resolver el problema para a partir de ese marco de referencia yo poder hacer mediciones y poder utilizar las ecuaciones físicas. Entonces, ya entendido un poco el tema del marco de referencia, también tenemos que tener en cuenta esto que se va a ver después, ¿verdad? Que es la diferencia entre una distancia y un desplazamiento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque uno de los conceptos que vamos a ver va a utilizar distancia y va a utilizar desplazamiento y no los podemos ver como un sinónimo. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Un ejemplo, si yo estoy vamos a ver, acá. Si yo estoy en este castillo, ¿verdad? Y quiero llegar a la entrada que dice inicio, ¿verdad? Puedo recorrer, ya sea como dice el azul, un montón de recorrido. Eso es lo que recorre, ¿verdad? Entonces, si me voy por acá, doy esta vuelta, me voy por acá, me voy por acá, subo, llego hasta aquí, luego me vengo por acá, llego y llego acá. Si yo quiero medir la distancia, tendría que agarrar una regla y medir cada trayecto que yo di, todo completo, hasta llegar aquí, donde dice inicio. Pero yo quiero medir el desplazamiento, lo único que debo hacer es cruzar una línea recta desde el lugar donde salí al lugar donde llegué, ¿verdad? Por eso son las líneas rojas, las que me representan el desplazamiento. Otro ejemplo de desplazamiento es que yo en este momento estoy sentado y diga, voy a ir a la pulpería, voy a la pulpería y luego regreso y me vuelvo a sentar. Entonces, ¿cuánto me he desplazado? Bueno, no me he desplazado nada porque estoy en el mismo lugar. Entonces, eso sería un desplazamiento. Entonces, como el desplazamiento puede ser cero, dependiendo del lugar donde yo vaya a estar, va a depender de la trayectoria, de la dirección en la que yo me movilice. Por eso ya el desplazamiento no puede ser un escalar, sino que vamos a hablar de que eso es una cantidad diferente, que sería un vector. Entonces, como vector, va a tener una parte que es su magnitud y va a tener otra parte que va a ser una dirección, ¿verdad? En cambio, la distancia, como no importa la dirección, es solo una medida de longitud, la vamos a tomar como un escalar. Ahora bien, con este ejemplo podemos ver más o menos qué es entonces eso que le llamamos desplazamiento. Entonces veamos el caso 1. Ve que dice que Carlos sale de su casa y cuando se encontraba a 400 metros de su casa, recuerda que olvidó la billetera. Entonces podemos hacer un dibujito acá. Vamos a imaginarnos a Carlos acá en este cuadro. Sale 400 metros, ¿verdad? Y olvida su billetera a los 400 metros. Está aquí ahora. Entonces dice que se devuelve en sentido contrario y una vez que llega a su casa, o sea, está otra vez acá, en este momento tiene un desplazamiento de cero, recoge la billetera y ahora se dirige, cambia de rumbo dirigiéndose ahora al sur, entonces ahora se va hacia abajo al sur. Entonces, ¿cuál va a ser el desplazamiento? Bueno, entonces primero tenemos que ver cuál era el punto inicial y luego cuál era el punto final y podemos ver que la distancia que hay entre las dos es de 20 metros. Nuestro marco de referencia acá es nuestro punto inicial, entonces, ¿cuánto sería lo que se desplaza? 20 metros ¿a dónde? Al sur. Entonces, como desplazamiento, uno da la magnitud y también tiene que dar la dirección hacia donde se está moviendo. Esto lo vamos a tratar de ver más claro cuando veamos vectores. Pero la idea es ver la diferencia entre desplazamiento y distancia. Si yo quisiera ver la distancia que recorrió, entonces nada más sumo 400 más 480, 800 más 20, 820. Sería lo que se estaría recorriendo en distancia. Este Sí, otro ese es el ejemplo problema. dice, A veces ajá, uno lo ve como sinónimo y nada que ver, ya es nada más es claro. correcto, exacto. Tienen que ser cosas distintas y ahorita vamos a ver por qué son distintas. Porque en el lenguaje cotidiano uno lo usa como si fueran sinónimos y no. En la parte 2 vemos que un avión
va 2000 metros al este y por problemas con una tormenta el piloto cambia el rumbo hacia el oeste con 4,24 kilómetros. Entonces, ¿a dónde recorrió al final? Bueno, si estaba aquí, este va a ser mi origen, recorre ya 2000, que son 2 kilómetros, y luego se devuelve 4,24, entonces al final va a estar acá. ¿Y cuánto es eso? Bueno, di 4,24 menos 2, entonces va a estar a 2,24 kilómetros al oeste, ¿verdad? Entonces ese va a ser el desplazamiento. La distancia sería todo el recorrido completo que ese avión dio. ¿Y por qué es importante saber eso? Bueno, es porque hay dos cantidades, dos conceptos que son diferentes y es importante en este capítulo entender esa diferencia, la velocidad y la rapidez, ¿verdad? Las dos son tasas de cambio, ¿verdad? Eso lo sabemos, pero la velocidad es cómo varía el desplazamiento a lo largo del tiempo. Entonces, si yo quiero encontrar la velocidad, normalmente la vamos a expresar con un vector encimita y va a ser igual al desplazamiento entre el tiempo. A diferencia de la rapidez, porque la rapidez, como es un escalar, no es un vector, entonces la vamos a representar como una V sin la flechita encima y va a ser solo la distancia entre el tiempo. Entonces, no necesariamente la velocidad y la rapidez tienen igual magnitud. Cuando hablo de magnitud es la cantidad numérica que representa esa expresión o ese concepto, ¿verdad? Porque tanto velocidad y rapidez, los dos tienen una cantidad numérica que los representa. La diferencia es que la velocidad tiene una dirección, pero a veces esas magnitudes son iguales, pero en otros casos son distintas. Entonces, ¿cuándo podemos ver que son distintas? Bueno, como en los ejemplos anteriores, porque hay cambios de dirección. Entonces, al haber cambios de dirección, la distancia y el desplazamiento son distintos. Entonces, con solo ser distintos, ya la velocidad y la rapidez son distintos. Entonces, aquí les pongo las dos ecuaciones en resumen. Vean que la velocidad promedio es el desplazamiento que obtiene el objeto en el tiempo transcurrido y el desplazamiento lo podemos determinar como una posición final menos una posición inicial. La rapidez como una distancia recorrida y un tiempo transcurrido. Si uno es observador y recordando la matemática del colegio, uno más o menos va viendo que esa ecuación que tenemos acá es muy similar a la ecuación de la pendiente de una recta, ¿verdad? De una ecuación, la ecuación de una recta. Entonces vamos viendo que por ahí anda el asunto. Entonces ahorita vamos a hablar sobre eso. Aquí hay un ejemplo que podríamos hacer, ¿verdad? Este ejemplo es muy bonito y es solo de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa? Que es un problema que se resuelve solo con una ecuación. Pero hay que pensarlo un poquito para poder llegar a resolverlo y mezclar un poco el movimiento. Entonces vamos a hacerlo, son dos corredoras y se están aproximando una a la otra en una pista recta con rapideces constantes. Entonces voy a hacer aquí el dibujo, vamos a ver si lo hacemos acá. Voy a hacer una corredora aquí, va para allá, y la otra va para allá. Ahí van las dos. Lo hace solo con el mouse. No, no, usted sabe. No, es una Wacom, sí, una tableta de dibujo. Sí, la Sí, Wacom. que se conecta ahí a la compu y entonces uno la utiliza como pizarrita. ¿Verdad? Ahí están las dos personas y ambas tienen una velocidad y se van a encontrar. Entonces vamos a ver. Perdón, ahí era acá. Una es de 4,50 y otra de 3,50. Entonces voy a decir que esta es la VA, 4,50 metros sobre segundo, ¿verdad? Vamos a hablar de rapidez. Vea que aquí dice rapideces constantes. Aquí hay algo vacilón en estos problemas porque uno se va a encontrar que mezclan mucho la palabra rapidez con velocidad y uno a veces, pero ¿cuál voy a encontrar? Pero es por algo, por una razón, porque no hay como son movimientos, exacto, como son en línea recta, no hay cambios de dirección, las magnitudes son las mismas. Por eso normalmente aquí sí la usan como sinónimo, porque las magnitudes son iguales.
3,50 tiene el otro. Listo. Entonces, la cosa es que van a correr, ajá, se aproximan, y cuando están separadas 100 metros, ¿y cuánto tiempo encontrarán cuánto tiempo durarán en encontrarse? Entonces, vamos acá, tenemos 100 metros. Hay que ver cuándo se van a encontrar. Bueno, para poder hacer esto, primero uno siempre necesita las ecuaciones que describen a cada objeto. Como es en línea recta, se usa solo una ecuación, que sería que la rapidez es igual a la distancia entre el tiempo. Entonces, usando esta ecuación, yo voy a tener una ecuación para la persona A, que va a recorrer una distancia A en un tiempo A. Y voy a tener una ecuación para la persona B, que se mueve una distancia B en un tiempo B. Lo que sucede acá es que, como la mayoría de problemas, uno se fija en las dos ecuaciones y trata de ver cuál de esas variables es igual. Entonces podemos ver que las velocidades son distintas, las distancias que van a recorrer son distintas, pero como ambos están en un mismo espacio-tiempo, el tiempo tiene que ser el mismo. O sea, si una dura 5 segundos en encontrar a la otra también, ¿verdad? Entonces fija el tiempo ahí. Correcto, fijamos el tiempo y yo puedo igualar esas ecuaciones despejando el tiempo. Entonces, de la primera, si uno despeja el tiempo, me quedaría la distancia A entre la velocidad A. Y de la segunda, si despejo el tiempo, me quedaría la distancia B entre la velocidad B. Ahora, esas velocidades o esas rapideces las tengo, ¿verdad? Esas rapideces están. Pero esas distancias hay que ver qué son. Entonces, uno puede establecer un marco de referencia para poder más o menos convertir esta ecuación que tiene dos variables en una sola variable. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, digamos que la persona que se mueve más rápido va a recorrer mayor distancia. Entonces, esa persona va a recorrer una distancia, vamos a ver acá, que va a ser de 100 metros menos una distancia X, donde esa distancia X es la que recorre la otra persona. Vea que eso nunca va a fallar, porque sea lo que recorra la persona más lenta, siempre va a ser una distancia X incógnita. Y sea lo que recorra la otra, siempre va a ser los 100 menos lo que la otra recorrió. Correcto, correcto. Entonces, haciendo eso, que esa es la parte que hay que analizar en el problema, nada más sustituimos. Vean que ahora la distancia que la persona está recorriendo va a ser 100 menos X. Y la distancia que la otra está recorriendo van a ser los X. Aquí rapidez A. Aquí sería entonces igual a X. Y ahora convertimos esa ecuación en una sola incógnita. Ajá. Sí, ahí ya como conocemos el VA y el VB, entonces correcto, un despeje. Vamos a despejar acá rápido. 100 menos X lo multiplico con VB y el otro sería VA por X. Esto de acá, nada más voy a multiplicar ese VB ahí. 100 por VB menos X por VB igual a VA por X y sacamos a factor común el X. Queda VA más VB. VX. Y listo. X sería los 100 por VB entre VA más VB. Que no sé. Ah, bueno, ahí tengo los datos. 100 por VB es 3,50. Y abajo sería 3,50 más 4,50 serían 3, 4, 6, 7, 8. Buenísimo. Y listo. 43,75. Sí, exactamente. Otros términos, ¿verdad? Que se habla mucho, que es la velocidad instantánea. Entonces yo les pongo ahí esa imagen porque cuando uno va conduciendo o va en un automóvil, lo que le está tirando el velocímetro es el concepto de velocidad instantánea. ¿Por qué? Porque la velocidad instantánea responde a un tiempo determinado. Entonces, como responde a un tiempo determinado, le va a decir a usted cuál es la velocidad en ese instante. No en un recorrido como el pasado, que era una velocidad promedio. No, aquí es en ese instante. ¿Y por qué es importante? Porque no siempre la velocidad es constante. A veces la velocidad va variando, cambia, entonces cada instante tiene una velocidad distinta. Y si yo quiero saber qué velocidad va a tener un objeto en un instante determinado, ya necesito otro tipo de ecuaciones
distintas a la que usamos en el problema anterior, ¿verdad? Y van a responder a esto de acá. Que, como les digo, para los que no han visto mucha matemática, realmente la derivada. a lo que responde, exacto, a lo que responde es a una tasa de cambio. ¿Cómo varía la posición con el tiempo? Entonces, gráficamente, digamos, porque solo vamos a tratar velocidades constantes o aceleraciones constantes. Cuando hay una aceleración constante, como es constante y yo la quiero representar, ¿verdad? Se representa con gráficas de velocidad versus tiempo. Y como va a ser constante, ella va a ser la pendiente de la ecuación la pendiente de la gráfica. Entonces van a ser rectas. ¿Por qué? Porque al ser una recta, entonces va a ser una variación, ¿verdad? Y si nos acordamos de matemáticas, ¿verdad? La pendiente se sacaba con una ecuacioncita que se representaba como m, como y2 menos y1 entre x2 menos x1, correcto. ¿Y quién está en y? Bueno, está la velocidad. ¿Y quién está en x? El tiempo. Entonces, esta ecuación nos daría a nosotros la aceleración. En el caso de la velocidad constante, que es la que estamos nosotros hablando en el caso pasado, cuando yo grafico, lo que me representaría a mí la velocidad es una gráfica ahora de posición versus tiempo, donde la línea recta ahora representaría la velocidad. ¿Y cómo sería la fórmula? Bueno, sería x2 menos x1 entre t2 menos t1, ¿verdad? Las posiciones, básicamente. La pendiente, sí. Correcto. Porque la pendiente de una gráfica es la derivada. Entonces, el que lleva cálculo sabe que la derivada es nada más derivar esa ecuación con respecto al tiempo, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace esas cosas, obtiene una ecuación. Y una ecuación que depende del tiempo, entonces si yo sustituyo en el tiempo 1, me va a dar la posición en el tiempo 1. Si lo sustituyo en el tiempo 2, me va a dar la velocidad en ese tiempo 2. Y así sucesivamente. Entonces aquí tengo el ejemplo de la aceleración constante. Entonces en una gráfica se observaría de esta manera. Si yo veo cuál sería esa ecuación que me define esto, bueno, es una recta. En matemática vimos que las rectas son y igual mx más b. Entonces, ¿quién está en el eje Y? Una velocidad, ¿verdad? Entonces sería v igual. ¿Y quién es la pendiente? La aceleración. ¿Quién está en el eje X? El tiempo. ¿Y quién sería B? B0 en este caso, pero si empezara desde acá o desde algún otro lado, sería la velocidad que hubo en el inicio. Entonces sería v inicial. Y eso es una ecuación. De ahí van saliendo todas las ecuaciones de movimiento, ¿verdad? Y esta ecuación vemos que puedo determinar cuál es la velocidad en un tiempo determinado, si conozco su aceleración. ¿Qué pasa cuando esa aceleración es cero? Bueno, esto se hace cero y vean que la velocidad es la misma que al inicio, o sea, siempre vamos a tener la misma. Perfecto, sí. Ok. Aquí tenemos estos que los saqué de otro libro que se llama el Searcy y Szymanski. Y aquí vemos claramente cómo esas pendientes me representan a mí esas cantidades. En el caso de una gráfica posición versus tiempo, la pendiente sería la velocidad y en el caso de una gráfica de velocidad-tiempo, la pendiente sería la aceleración. Otra cosita importante es cómo determinar. Digamos, aquí tengo una gráfica de velocidad-tiempo. Yo ya sé que sus pendientes representan las aceleraciones, pero si yo me quiero devolver y ahora conocer cuál es el desplazamiento en cada uno de esos trayectos, ¿verdad? Cada uno de estos, tenemos que usar un concepto en matemáticas que se llama integral, que va a ser el área bajo la curva, donde el área bajo la curva de la curva puede sacarse con un área de un paralelogramo, un triángulo. Vea que de 0 a 5 segundos es sencillo porque vamos a tener de 0 a 5 un triángulo con base 5. Sí, 10. Sería 25, ¿verdad? Entonces tendríamos nuestra primer área, que son 25. Y así seguiríamos. Luego iríamos de
de 5 segundos a 10 segundos y tendríamos el desplazamiento del trayecto 2, que es un cuadrado, ¿verdad? Bueno, un rectángulo 5 por 10, que serían 50. 50. Y así vamos con cada una de las figuras que se forman en cada uno de los trayectos. Si yo quiero el desplazamiento total, sería sumar cada uno de los desplazamientos que ahí vamos obteniendo. Y lo que nos dé sería nuestro desplazamiento. Ahora bien, hay gráficas donde no todo está sobre el eje X, qué sé yo, que tengamos algo así. Ok. Entonces, ahí cambia un poquito. ¿Por qué? Porque estas áreas de acá vamos a tomarlas como desplazamientos positivos. Y las áreas de abajo las vamos a tomar como desplazamientos negativos. Sería lo neto, Entonces, entonces. cuando... ¿Ah? Sería lo neto, entonces, la suma de las distancias, ¿o no? Correcto. Cuando yo hago la cosa, tendría que los de arriba tomarlos como positivos y los de abajo como negativos. Entonces, al final hay que hacer una suma considerando el signo de los desplazamientos para que me dé el desplazamiento total. Esto con desplazamiento. Lógicamente, si pedimos distancia, ahí no importa. En la distancia se suman todos. ¿Qué es la aceleración? Entonces, a veces a uno le preguntan, ¿qué es aceleración? Y uno queda como, no sabe como qué responder, ¿verdad? Yo sé que es algo que hace que el carro vaya más rápido, pero cómo lo defino? Entonces, una forma de definirlo es la siguiente. Digamos, si a mí me dicen que un carro tiene 2 metros sobre segundo al cuadrado, yo puedo decir que ese carro, cada segundo su velocidad aumenta en 2 metros sobre segundo. Es una forma de decirlo. ¿Qué significa? Que en el tiempo 0, si él lleva 2 metros sobre segundo, en el tiempo 1 va a llevar 4, y en el tiempo 2 va a llevar 6, y en el tiempo 3 va a llevar 8, y así sucesivamente. O sea, cada segundo su velocidad aumenta 2 metros sobre segundo. Si yo digo 4 metros sobre segundo al cuadrado, significa que cada segundo su velocidad aumenta 4 metros sobre segundo. Si ahora tiene un signo negativo, como menos 2 metros sobre segundo al cuadrado, significaría que cada segundo su velocidad disminuye 2 metros sobre segundo. Y si es menos 4 metros sobre segundo al cuadrado, significa que cada segundo su velocidad es de 4 metros sobre segundo menos, hasta llegar a detenerse. Por eso, en este capítulo, el signo de la aceleración lo que me está indicando es si el carro está aumentando su velocidad o si más bien la está disminuyendo. Ok, ok. Ajá, ajá. Ahora, esta es la ecuación para la aceleración media, que ya vimos que sale de lo que es una pendiente de una gráfica de una línea recta. Entonces, vemos un ejemplo de aceleración. Vean que el carrito a los 0 tenía una velocidad de 0, a 1 segundo tenía 15, a 2 segundos tenía 30 y ahí va, 75. ¿Para qué sirve eso? Bueno, porque al ser tan repetitivo, me permite a mí entonces obtener una ecuación que me vaya a decir dónde va a estar a través del tiempo. Y estas ecuaciones que me van a facilitar son estas de acá, estas 4. Con estas 4 podemos obtener otras, ¿verdad? Pero vienen de estas 4. Ok. Después de esto, ya se empieza a hablar de algo que son los cuerpos en caída libre. Esto se cree que se origina, ¿verdad? Con Galileo, como está en la imagen, ¿verdad? Que Galileo ya empezaba a hablar de que este movimiento, bueno, estaba interesado por los filósofos y científicos desde la antigüedad. Para recordar, digamos, Galileo no es que diga soy físico, porque en ese tiempo la palabra físico como profesión no existía. Lo que había era una filosofía natural que usaba la física, ¿verdad? Pero como profesión no se llamaba física. En el siglo IV a.C., entonces Aristóteles creyó erróneamente en su momento que los objetos más pesados iban a caer con mayor rapidez.
Pero la matemática le decía que no, que tenían que caer igual en el mismo tiempo. ¿Por qué, digamos, si yo me subo a un edificio, de mi chance, porque es que está lloviendo mucho y voy Ajá, a ajá. cambiar algo acá para poder escuchar cualquier cosa? Listo. Ok, porque si no, no me escucho y después me pongo a gritar por la lluvia. Ok, Sí, sí, le pasa las mismas mías. sí. Qué duro. Listo, entonces, el ejemplo más conocido sería el de Galileo. Entonces, Galileo hizo el experimento y se dio cuenta que no, que el objeto, si los dos sin ninguna masa suficiente para ignorar la resistencia del aire, los dos objetos caerían igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace que si yo tiro una pluma y una piedra, la piedra caiga primero? Bueno, realmente lo que está pasando es que la fricción del aire lo que está haciendo es deteniendo la pluma, ¿verdad? De hecho, uno puede meter esa fricción del aire dentro de las ecuaciones de la física, pero ya empieza a complicarse la cosa. Entonces nosotros vamos a ignorar esa resistencia del aire para poder utilizar las ecuaciones de la caída libre, que es lo que le llamamos así. Una de las ecuaciones de caída libre sería la siguiente. Vemos que es muy similar a las otras ecuaciones en el movimiento rectilíneo. Lo único que cambiamos es que en vez de posiciones en X vamos a colocar posiciones en Y, donde Y2 es Hacer una posición vertical. final y Y1 una posición inicial. Yo puse a grabar, ¿verdad que sí? Sí, sí, Ah, sí. sí. Sí, sí, Ok, está. perfecto, perfecto. Entonces, ¿quién va a ser mi velocidad inicial en Y? Bueno, la velocidad con que el objeto sale a esa caída libre. La diferencia acá es que hay que considerar un marco de referencia. Pues, chica, está duro. Sí, aquí está dura la cosa. Lo bueno es que tengo una UPS, entonces si se va la luz, no se quema la comp, por lo menos. Entonces, yo puedo escoger un origen, ¿verdad? Entonces, si este va a ser mi origen, las distancias abajo del origen las vamos a tomar negativas y las distancias arriba del origen las vamos a tomar positivas. Entonces, esto que es el desplazamiento, ¿verdad? Podemos representarlo como delta Y, va a ser mayor que cero cuando el objeto se desplaza arriba del origen, ¿verdad? Ok. Y va a ser negativo cuando más bien se desplaza abajo del origen. Y vamos a empezar a contar en el origen. Qué sé yo, si le dicen que el objeto se lanza hacia arriba y sube a una altura de 40 y su origen es el suelo, entonces va a ser 40 positivo. La velocidad inicial en Y va a ser mayor que cero cuando el objeto va hacia arriba. Y la velocidad inicial en Y va a ser menor que cero cuando el objeto se mueve hacia abajo. Ese es el convenio que vamos a usar. Otro convenio que vamos a usar es la gravedad. La gravedad siempre la vamos a tomar como negativa. Ahora lo que quedaría sería hacer unos problemitas como para ver más o menos cómo se aplicarían esas ecuaciones en problemas Ok, ok. y lo que quedaría ya sería practicar y cualquier duda, ¿verdad? Hacer consultas. Entonces, este sería el primero, ¿verdad? Que quería hacer. Este es de una nave extraterrestre o una nave, no sé, que andaba ya en la luna. La cosa es que va a descender y hay que ver cómo determinar la rapidez que va a tener esa nave justo antes de llegar acá, a este disco que está acá. Entonces, ¿cómo se hace un problema de eso? Bueno, primero como recomendación, acá es tener los datos. Entonces, dice que va frenando lentamente por el retroempuje del motor de descenso. Dice que el motor se apaga cuando está a 5 metros. ¿Por qué le van a decir que se apaga? Para indicarle, darle pie de que ahora estamos en caída libre. No hay ninguna Libre. otra fuerza de motores o cualquier cosa que esté ocasionándole algo. Está en caída libre. Pero cuando él se apagó ya tenía una velocidad hacia abajo. Entonces sí existe una velocidad inicial en Y porque es la que tenemos al inicio que empiece la caída libre aquí. Este va a ser nuestro origen, ¿verdad? En el momento que inicia. Y la velocidad inicial, como es hacia abajo, hay que tomar la negativa.
Con el motor apagado, el vehículo está en caída libre. ¿Qué rapidez tiene justo antes de tocar la superficie? O sea, me están preguntando la VY. Y me están diciendo que la gravedad va a ser de 1,6. ¿Verdad? Entonces, para poder encontrar esa velocidad en Y, vamos a ver qué ecuación podemos usar. Podemos recurrir a las mismas ecuaciones de estas de acá, nada más que cambiando X por Y y aceleraciones por gravedad. Entonces, qué sé yo, voy a tratar de utilizar esta de acá. Vamos a ver. Dice que VY al cuadrado es igual a V inicial de Y al cuadrado, ¿verdad? Estoy cambiando las Vx por Vy, más 2 veces la gravedad entre Y menos Y inicial. Entonces, nada más es despejar Vy. Vean que se vuelve algo muy sencillo. Sin embargo, hay que conocer cuál es la ecuación que vamos a usar y tener cuidado con los signos. Entonces, vamos a ver esos signos. Vy va a negativo, pero como está elevado al cuadrado, entonces da igual. Más 2 veces la gravedad. Muchas veces uno ve la ecuación como la pasada. Vean acá que yo puse el negativo acá. Si ya trae el negativo, no metan el negativo en la gravedad. Ok. Aquí sería menos 1,6 metros sobre segundo al cuadrado por el desplazamiento, que como mi origen es este de acá, lo que se desplaza son menos 5 metros. Y eso es importante, porque si uno no lo mete negativo, puede que esta cantidad sea mayor y me dé un negativo dentro de la raíz y ya estamos hablando de números imaginarios. Y eso la calculadora no nos lo va a trabajar y no va a tener el sentido físico, ¿verdad? Ajá. Vamos a hacer el cálculo. Vamos a ver cuánto da eso. Ve a ver si le da esto. Vamos a ver. Más 16 sería. Para ver. 4.0792, sí, 4.08. Correcto. Perfecto. Esa sería la velocidad, ¿verdad? Ahora, si yo quiero hacer otra cosa más, podría determinar qué tiempo le toma hacer ese recorrido, ¿verdad? Qué sé yo, podríamos usar esta ecuación. Ajá, con la... ¿Verdad? Para Y despejar la nos T. quedaría una cuadrática, ¿verdad? Entonces, usando esa, Y menos Y inicial serían menos 5. Voy a pasarlo de una vez al otro lado. Quedaría 5 metros más menos 0,8 metros sobre segundo por T menos un medio de 1,6. Ahí sí lo trabajamos positivo, por ya tener el menos. Correcto, sí. Entonces al final usamos lo de la cuadrática, AX más BX AX a la 2 más BX más C igual a 0. Resolvemos esa cuadrática. Vamos a ver cuánto da. Vamos a probar a resolver con la calculadora. Sería, ya le digo, sería 2 menos, ahí sería menos 0.8. Menos 0.8. Ajá. La otra es menos 0.8 también. Y la última dice que es 5. Ajá. Ok, Daría tengo dos soluciones. Vamos. Ajá, un T1 de 2,05. Ajá. Y otro T2 de menos 3,05. Esa sí tiene que ser una cantidad positiva. Correcto, eliminamos el T2 porque no tiene sentido físico para este problema, entonces solo dejamos el T1. Ahora podemos hacer este otro, que este es una mezcla entre velocidad constante y aceleración constante. Entonces, vamos a ver. Este es ingreso a la autopista, entonces es un automóvil que está parado en una rampa. Entonces vamos a hacerlo acá. La rampa, digamos que va aquí. Va a acceder a una autopista esperando un hueco en el tráfico. El conductor acelera por la rampa con aceleración constante para entrar a la pista. O sea, cuando va en la rampa lleva aceleración constante y luego va a entrar a la pista. Entonces, me dice,
El auto parte del reposo, entonces ya tenemos un dato que es la velocidad inicial del auto. Que es 0. Ajá. Y luego dice que se mueve en línea, bueno, el auto parte del reposo, se mueve en línea recta y tiene una rapidez de 20 al llegar al final de la rampa, cuando ella tiene 120 metros de largo. Entonces aquí al puro final, ¿verdad? Va a tener una velocidad final de 20 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué aceleración tiene el auto? Entonces, la primera parte no es tan complicada, ¿verdad? Porque me están pidiendo la aceleración del auto desde un punto inicial que va a ser este y un punto final que va a ser este otro. Entonces, podemos ver qué ecuación podemos usar. Entonces, nada más es ir a ver qué ecuación usamos. Vea que en esta necesito el tiempo. Podríamos usar esta, ¿verdad? Entonces vamos a usar esa. Esa sería u inicial, no, perdón, v en x al cuadrado va a ser igual a u inicial en x más 2 veces la aceleración por el delta x. Y necesitamos la aceleración. Entonces, perdón, esto va al cuadrado. Vx al cuadrado menos v inicial de x al cuadrado entre 2 por delta x. Eso sería mi aceleración. Entonces, encontrémosla a ver. Vx sería los 20 metros sobre segundos. Los v inicial sería los 0. Todo esto al cuadrado. Ajá. Y esto dividido entre 2 por 120. Ya le digo, son 400. Espera, tengo que volver al modo normal. Sería 400 entre 240. Okay. Sería 1.66 metros por segundo al cuadrado. Bueno, pero estamos sí, 1 metro por segundo al cuadrado. Ajá, creo que redondeado sería 1,67. 67, sí. Sí. Metros sobre segundo al cuadrado. Y ya tendría mi aceleración. Esto sería mi inciso A. Luego, para el inciso B, lo que preguntan es ¿cuánto tarda el auto en salir de la rampa? Entonces es muy parecido a lo que hicimos antes, nada más que en una línea recta. Yo puedo utilizar esta ecuación, delta x igual a velocidad inicial en x por tiempo, menos más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. Donde me va a quedar una cuadrática, resolvemos la cuadrática y eso me va a dar el tiempo. Entonces, vamos a ver, ¿quién sería el delta x? Serían 120. Entonces, igualándolo a 0 me quedaría menos 120 más, esto es 0, entonces sería más. No hace falta hacer la cuadrática porque se nos fue una de ahí. Y la aceleración 1,67. ¿Verdad? El tráfico, la autopista, dice que se mueve con rapidez constante de 20 metros sobre segundo. Entonces, lo que dice es que cuánta distancia ha recorrido el tráfico mientras él sube por ahí. Entonces, para saber cuánta distancia y cuánto tiempo ha recorrido, bueno, cuánta distancia ha recorrido el tráfico, nada más usamos rapidez igual a distancia entre tiempo. Donde la rapidez por el tiempo me va a decir qué distancia ha recorrido el tráfico. Donde la rapidez es de 20 metros sobre segundo y el tiempo que dura el carrito desde el inicial al final va a ser de 11,99 segundos. Sería un poquito menos de 240. Ya le pongo 20 por 11.99. 239,8. Esa es la... Ok, entonces esa sería la distancia que ha recorrido el tráfico, como un poquito más de 2 cuadras. Y esto sería otro ejemplo, ¿verdad?, de un problema de este tipo.